Hola, hola, buenas tardes para todas las personas que están conectadas con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a darle inicio oficialmente a la charla del día de hoy correspondiente a la llegada del bebé con nuestra conferencista especial del día de hoy, Mónica Villegas Plazas, líder acreditada de la Liga de la Leche. Quiero recordar a las personas que están conectadas con nosotros que vamos a abrir un espacio al final de la charla para responder todas las preguntas que ustedes tengan y que surjan durante la charla. Así que durante la misma pueden ir dejando sus dudas al chat de Google para que nosotros al final podamos responderlas con Mónica, quien es la conferencista invitada el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Mónica Villegas para darle inicio a la charla de hoy. Bienvenida, Mónica. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos perfecto. Listo. Listo, Valeria, entonces voy a compartir la presentación. ¿Listo? Listo, Para dale. que, para que iniciemos de una vez. Un segundito acá. ¿Me cuentan si la están viendo, por favor? Sí, se ve perfecto. Listo. Entonces, ¿iniciamos? Listo, de una. Bueno, vale, bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí. Como ya nos contaron, este es un espacio que hacemos en conjunto con la Liga de la Leche. Hoy nos toca un tema que es muy bonito y muy necesario, diría yo, que se llama la llegada del bebé. Entonces, bienvenidas y vamos a iniciar. Nos gusta iniciar con este dato que nos da la Organización Mundial de la Salud y dice así: si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima, cada año se podrían salvar la vida de más de 820,000 niños menores de 5 años. Y nos gusta decir esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos que la lactancia es un tema que concierne solamente a la mamá y al bebé, y todo lo contrario. La lactancia y una lactancia exitosa tiene que ver con todos, toda la comunidad, con toda la sociedad, ¿cierto? No solamente mamá y bebé, sino el apoyo que recibe esta dupla de todos nosotros. Entonces, dense cuenta cómo la lactancia, que a veces pensamos que es algo tan sencillo, puede causar un impacto tan grande, y es que impacta riesgos de enfermedades que se pueden evitar si llevamos una buena lactancia. Inclusive muchos estudios lo que demuestran es que no solamente baja el riesgo de algunas enfermedades en los chiquitos, sino también puede bajar el riesgo de algunas enfermedades en la madre que amamanta. Por ejemplo, el cáncer de seno y el cáncer de útero. Está demostrado que por cada año de lactancia el riesgo a contraer estas enfermedades en las mamás baja. Eso como para iniciar, para que nos demos cuenta que la lactancia es un tema súper importante y que nos concierne a todos. Nos gusta también iniciar con esta pequeña frase que dice: no tenemos conflicto de intereses que declarar, pero sí tenemos una marcada preferencia por la lactancia. Esto sencillamente lo que quiere decir es que a nosotras, las líderes de la liga, no nos lucramos por estar a favor de la lactancia. Sencillamente es el amor, la preferencia, la experiencia y el conocimiento que tenemos lo que nos hace estar hoy aquí. ¿Okay? Esta reunión se van a dar cuenta que vamos a debatir varias ideas y opciones sobre crianza, sobre lactancia, pero no debemos olvidar que cada persona y cada familia habla desde su propia perspectiva y su propia realidad. Yo, la líder, yo en este caso, represento a la Liga de la Leche Internacional y clarifico el punto de vista que tiene la organización. El interés de nosotras es animar a cada mamá a que tenga su experiencia personal. Van a darse cuenta que algunas de las ideas que van a escuchar pueden ser nuevas para ustedes, pero siéntanse libres para aceptar las que les parezcan adecuadas, y las que no les parezcan adecuadas, sencillamente las dejamos pasar. La Liga de la Leche está convencida que son las madres las que mejor conocen a sus hijos. Ustedes son las expertas. Ustedes en su interior, en su corazón, siempre saben que su bebé está bien, siempre saben qué hacer y siempre saben qué pasa. Nosotras ofrecemos sugerencias desde nuestra experiencia y la experiencia de muchas madres que han llegado a la Liga de la Leche. Si hay algo en lo que no están de acuerdo, por favor no piensen que no que no deben de dejar de participar ni volver. Todos tenemos opiniones diferentes y en nuestras reuniones nos gusta escucharlas a todas. Ustedes saben que estos son un ciclo de charlas
y lo ideal es que asistan a todas las que vienen y a las que han pasado. Qué pena un segundito, sí, nenita. Sí, pero sí, mi corazón. Qué pena. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta pregunta yo creo que siempre nos llega cuando sabemos que estamos embarazadas. ¿Cómo me preparo para la llegada de ese bebé? Y suele haber un consenso diferente, ¿cierto? Entonces a veces pensamos en cómo preparar el cuarto, en qué cama es la mejor, en el colchón antirreflujos, en la cunita, en el kit de biberones, en los chupos, en el esterilizador, en el extractor, en muchas cosas, ¿cierto? Pero si aquí hay mamás que ya han tenido otro bebé o que han estado cerca de otra madre, sabrán y se darán cuenta que no necesitamos nada. Lo que un bebé necesita es el pecho de su mamá, su calor y su amor. Lo más importante, lo que un bebé necesita cuando está recién nacido, nos los da la naturaleza. Y el mismo cuerpo y la misma naturaleza empieza a prepararnos para ese momento. Entonces, aquí las mamás que están gestando o las que tienen su bebé chiquito se acordarán o se han dado cuenta que el cuerpo empieza a cambiar. Muchas mamás se dan cuenta que están embarazadas porque empiezan a percibir esos cambios en su cuerpo. Y lo primero que sentimos o que percibimos es el cambio del pecho. Aquí ustedes pueden ver a la derecha una imagen de un pecho. ¿Qué pasa cuando ese bebé se empieza a gestar? Entonces hay cambios hormonales. Los cambios hormonales que las mujeres estamos muy acostumbradas a ello porque nuestro ciclo menstrual fluctúa una cantidad de hormonas y lo conocemos perfectamente. Cuando gestamos, estas hormonas también tienen un papel muy importante. Y es un papel no solamente físico, ¿cierto? No solamente produce cambios físicos en nuestro cuerpo, sino también produce cambios emocionales. No sé si se han dado cuenta que cuando empieza el embarazo nos podemos poner un poco más sensibles. Y esto no es porque sí, esto tiene una razón especial, ¿cierto? Y es porque una mamá necesita estar más alerta para cuidar a su cría, para cuidar a su bebé. Entonces, es así como cuando antes no estábamos embarazadas y podíamos ver un niño de pronto en la calle o un cuadro triste y podíamos pasar sin que nos importara. Y cuando estamos embarazadas nos damos cuenta que hay hechos, películas, propagandas o cuadros de la vida real que efectivamente antes no nos afectaba y ahora nos empiezan a afectar. Pero no es porque sí, es porque lo necesitamos. Esa preparación emocional la necesitamos, porque ahora tenemos que estar más alerta y más al cuidado de ese bebé que viene, ¿cierto? Entonces los cambios hormonales producen cambios no solamente físicos, sino emocionales. Hay un crecimiento de las mamas. Obviamente la glándula mamaria empieza a crecer porque tiene que prepararse para todo el proceso de la lactancia. Hay adelgazamiento de la piel. No sé si se han dado cuenta, si no se han dado cuenta, me gustaría que esta noche revisaran, pero la piel se empieza a poner más delgada. Inclusive las venitas, como ven aquí en la ilustración, las venas se empiezan a ver más, como si estuvieran más brotadas. Todo esto hace parte de la preparación que tiene el cuerpo para la llegada de ese bebé. Las glándulas de Montgomery, que si ustedes se dan cuenta están señaladas aquí también crecen. Puede ser que antes pasaban desapercibidas y ahora en el embarazo se ven mucho más. Estas glándulas tienen una razón de ser, ¿cierto? Y su principal razón de ser es que por ellas se segrega un líquido especial lubricante que ayuda a que se lubrique toda esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona va a crecer, se va a estirar y necesita más lubricación. Entonces, las mismas glándulas, el mismo cuerpo se prepara, se alista y nos provee de ese lubricante para que no haya dolor, para que no haya resequedad. Entonces, por eso se van a ver, ustedes se habrán dado cuenta que se ven un poquito más y se vuelven un poco más protuberantes. Hay aumento del tamaño de la areola y del pezón. Los bebés cuando nacen no ven bien, no ven igual que nosotros, ¿cierto? Ellos se van a guiar por su instinto, por su olfato, y como ven como borroso, el mismo cuerpo de la mamá se encarga de hacer más oscura la areola para que el bebé pueda llegar allá más rápidamente. Imagínense que la naturaleza es tan bonita que también hay estudios que muestran cómo estas glándulas de Montgomery, este lubricante que expulsa,
tiene el mismo olor que el líquido del útero. Es decir, el bebé llega por el olfato, llega por lo poco que puede ver, por eso se oscurece y se agranda la areola. Aumenta la pigmentación, como les conté. Si ustedes se acuerdan, puede ser que antes de estar gestando tenían una areola un poco más rosadita y ahora es un poco más oscura. Y eso tiene esa razón de ser. Y también tenemos mayor sensibilidad. Inclusive hay mamás que en esa época de gestación no se aguantan el top, la camiseta. Inclusive algunas mamás en el carro no aguantan sentir el aire acondicionado porque sienten irritación, les molesta. Entonces todo esto hace parte de la preparación que hace el cuerpo para la llegada de ese bebé. ¿Qué recomendamos nosotras que es importante en este momento? Vamos a conocer nuestro cuerpo. Muchas veces nunca nos hemos tocado los pechos y es importante que en este momento empecemos a explorarlos, porque además vamos a pasar mucho tiempo cogiéndolos y acariciándolos cuando llegue el bebé. Reconocer y mover los pechos es importante. Bañarse solo con agua. No hay necesidad de aplicarnos ninguna crema especial. El agüita solamente es suficiente porque ya como vimos, las glándulas de Montgomery se van a encargar del resto. Utilizar un brasier cómodo que no nos apriete porque precisamente la piel está mucho más sensible, entonces es importante sentirnos siempre cómodas. Informarse un poco de fuentes confiables y hablar con quienes hayan disfrutado de amamantar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces encontramos que el principal miedo de las mamás gestantes es la lactancia, porque han escuchado a la prima, a la amiga que sufrió, que se les prendió el pezón, que sangraron, que mordían un trapo mientras amamantaban porque era muy doloroso y nos quedamos con eso en la cabeza. Entonces tratemos de buscar personas que realmente la hayan pasado bien, que son la mayoría. Lo que pasa es que casi nadie habla cuando le va bien, casi siempre lo que escuchamos es a la gente cuando no le va tan bien. Entonces eso es importante, hablar con las personas que han disfrutado la lactancia, que les ha gustado, que les pareció fácil, que les pareció natural. E imaginarse a sí mismas amamantando. Esto también es importante, hacerse a la idea que están con su bebé, que está pegado al pecho y que van a amamantar sin ningún problema. La confianza en sí misma. Y ese tema sí que es tan importante porque ahorita más adelante vamos a entender un poco cómo funciona el proceso de la lactancia, cómo funciona en el cuerpo. Y vamos a darnos cuenta que por el hecho de gestar tenemos casi el camino asegurado de que vamos a poder lactar, pero tenemos que tener esa confianza. Y para tener esa confianza, lo más importante es tener la información. Ayuda práctica, oportuna y amorosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecho, por ser una piel tan sensible, si tengo un bebé con un mal agarre, al otro día va a ser terrible y al día siguiente va a ser insoportable el dolor. Entonces, lo que decimos es, no esperes hasta que estés adolorida. Cuando sientas que algo no anda bien, el dolor es un indicador de que no va bien la situación, entonces pide ayuda. Ayuda práctica y ayuda amorosa. ¿Perdón? Oí algo, ¿no? Bueno. Respeto, apoyo, comprensión y compañía. Esto es muy importante porque, como hablamos al principio, la lactancia no es un tema que tiene que ver solo con la mamá y el bebé. También es importante que todo nuestro entorno familiar, también de los compañeros del trabajo, en el caso que entremos a trabajar y todavía estemos haciendo extracciones para nuestro bebé, también es importante sentir ese apoyo y esa comprensión, ¿cierto? Entonces, por eso, en estos grupos de apoyo y por eso hoy para esta reunión invitamos a las mamás, pero también invitamos a que las parejas o las personas que van a estar cuidándolas y apoyándolas asistan, porque ese es un trabajo de equipo. Reconocimiento por parte del Estado y la sociedad, eso es muy importante porque, como hemos dicho, la lactancia nos incumbe a todos, ¿cierto? La jurisprudencia, las leyes, todo es importante para apoyar a esa mamá a que pueda tener una lactancia feliz, ¿cierto? Que tenga el tiempo, la disponibilidad y la disposición para hacerlo. Contar con una red de apoyo, la pareja, la familia, amigos, un médico positivo, una dula, una asesora en lactancia o un grupo de apoyo. Con esto lo único que queremos decir es que
no te sientas sola. Nosotros en la Liga de la Leche tenemos, por ejemplo, además de los grupos de apoyo que hacemos, que son similares a esto, lo que hacemos, tenemos un chat de mamás. Y es muy importante cómo llegan las mamás sintiéndose muy solas a veces, porque a pesar de que estemos acompañadas en nuestro entorno, necesitamos una persona que haya pasado por esta situación, ¿cierto? Que nos entienda, que entienda que a pesar de sentirnos muy felices por estar con nuestro bebé, también nos sentimos a veces desconcertadas, también a veces sentimos angustia, también a veces sentimos miedo. Y eso pasa cuando nos juntamos varias mamás y escuchamos la experiencia de las otras. Entonces, buscar ese apoyo en personas pares a nosotros es muy, muy importante. Bueno, ya después de esto, podemos decir que el cuerpo se prepara solito para la gestación, para el alumbramiento de nuestro bebé. Durante la gestación hay una cantidad de cambios, como vimos, obviamente nuestro pecho cambia, pues todo el organismo cambia en función de esa vida que estamos creando. Cuando hablamos de la primera hora del nacimiento del bebé, esto sí que es importante, ¿cierto? Porque a veces nos preparamos para el día del parto, pero no nos preparamos para lo que sigue. Entonces, aquí decimos, los recién nacidos que no tienen complicaciones deberían estar en contacto piel con sus madres durante la primera hora después del nacimiento para prevenir la hipotermia y para promover la lactancia materna. Y esto sencillamente, ¿qué quiere decir? Que según lo que hemos visto y los innumerables estudios que hay, muestran que cuando un bebé como esta es una mamá muy cercana a la Liga de la Leche, cuando un bebé se pega al pecho durante la primera hora, durante esos momentos, esos primeros minutos que él tiene todo su instinto de búsqueda activados, la lactancia suele fluir mucho más fácil. Esto es importante, sobre todo porque tenemos que ser conscientes y tenemos que a veces hablarlo con el médico, ¿cierto? Porque a veces no lo hablamos y para el doctor suele no ser una necesidad, ya es mucho más usual, pero a veces la prioridad es pesarlos, medirlos, ¿cierto? Pero hablando con él seguramente y con muchos y pasa muy a menudo ahora que ya se permite este primer contacto piel a piel apenas el bebé nace. A esto yo les quiero contar una cosa. El nacimiento del bebé y esta primera hora que decimos que es la hora sagrada, es muy importante este contacto piel con piel, ¿cierto? El nacimiento, sea por cesárea o sea por el canal vaginal, lo hablarán con su doctor según lo tengan planeado, tendrá algún protocolo para el agarre del bebé. Entonces es importante hablarlo en el caso que sea cesárea o en el caso que sea por parto vaginal. El calostro, no sé si han escuchado hablar del calostro, pero el calostro sencillamente es la primera leche que sale. Y decimos que es la primera leche, pero es una leche muy diferente a la leche que va a suceder durante los días siguientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, en la parte de abajo encontramos un tarrito donde está el calostro. Si se dan cuenta es muy amarillito y una leche madura que es mucho más blanca, ¿cierto? El calostro son las primeras goticas que salen. Cuando un bebé es pequeño, un bebé recién nacido, no necesita chorros de leche, necesita goticas, pero son goticas especiales. Imagínense que estas goticas especiales son diferentes para una mamá que tiene su bebé a las 36 semanas que para una mamá que tiene su bebé a las 40 semanas. Es decir, la leche es un tejido vivo que va cambiando según las necesidades del bebé. Por ejemplo, si yo tengo mi bebé en Barranca Bermeja, será diferente a si tengo mi bebé en Pasto. Seguramente una leche de la mamá que su bebé nace en Barranca Bermeja será más rica en agua porque necesita mayor hidratación y seguramente la mamá que vive en Pasto o en Tunja, su leche será más rica en lípidos porque necesita un poco de más grasita por el frío que hace. Eso a mí siempre me ha impresionado cómo la leche es inteligente y cambia. Inclusive en la misma mamá se encuentran diferentes formas o diferente proporción de sus compuestos, si es en la mañana, si es en la noche o si es en la madrugada.
Entonces dice, el calostro es como un ejército defensivo personalizado, es personalizado porque para cada bebé y para cada sitio va a ser diferente. Y tiene especiales componentes que se adaptan al medio ambiente del bebé, a los microbios de su madre y de su entorno. También algunos estudios que han hecho muestran cómo la leche es diferente para los bebés si nacen en una zona hospitalaria o si nacen, por ejemplo, en casa. Lo más importante es que la leche de la mamá está preparada y tiene sus componentes de la microbiota para el entorno que ella vive, ¿cierto? Entonces va a ser apenas y apropiada para su bebé. Es increíble como, por ejemplo, una leche de una mamá que tiene gaticos es muy diferente a la leche de una mamá que no tiene mascotas, porque necesitan diferentes, digámoslo así, microbiotas para ese bebé. Entonces, lo ideal sigue siendo la leche materna de cada mamá para cada bebé. Como mamíferos poseemos ese instinto. Decimos que amamantar es un arte, ¿cierto? Pero fluye natural. Si llegamos a tener algún problema, porque los problemas y las dificultades pueden presentarse, normalmente toman unos pocos días en ajustarse y si requieren ayuda es importante, como hablamos antes, a pedir la ayuda para que no se alargue este momento. Como mamíferos poseemos este instinto de amamantar y el bebé nace con esos reflejos para buscar y para succionar. Si ustedes se acuerdan, en algunas ecografías que le hacen a los bebés, se ve como el bebé chupa su dedito, es decir, ya tiene ese instinto y ese reflejo de succión, ya lo tiene despierto. Los bebés nacen sabiendo succionar, ¿cierto? ¿Qué necesita la madre? Pues la madre necesita confianza en ella misma, saber que sus pechos están preparados y se han preparado durante todas estas semanas para poder producir leche y para poder alimentar a su bebé. Las hormonas femeninas garantizan la condición. Si pudiste gestar, podrás lactar. Eso es muy importante porque la lactancia es un continuum de la gestación. No son procesos aparte, son procesos que se conectan, donde las mismas hormonas tienen que ver, las mismas hormonas que permitieron que ese bebé se gestara, evolucionara y madurara en el vientre, son las mismas hormonas que van a permitir que produzcamos ese alimento para nuestro bebé. Madre e hijo requieren desarrollar las habilidades. Como les digo, a veces, de vez en cuando, en algunos casos, es importante tomarnos unos días. Nosotros quisiéramos que desde el primer momento se enganchara súper bien, pero a veces no pasa. Pero no pasa nada, hay tiempo para aprender. Lo importante es conocer la información para saber cuándo es importante pedir ayuda. Un buen inicio, pronto, frecuente y procurando un buen agarre. Ahora más adelante vamos a hablar del buen agarre porque es muy importante saber cómo se hace un buen agarre para detectar cualquier dificultad. Y a mayor estímulo, mayor producción. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pego a mi bebé, voy a tener más leche y ahorita más adelantico vamos a verlo un poquito más a detalle. Esta diapositiva nos gusta que la revisemos muy bien, nos gusta revisarla muy bien, porque digamos que esta es la clave del éxito de un buen agarre, ¿cierto? Un buen agarre requiere técnica, a pesar de que es instintivo, requiere técnica, requiere que la mamá aprenda a diferenciar cuando hay un buen agarre y cuando no hay un buen agarre. Entonces, me gusta primero empezar por la imagen que está a la derecha, que dice un agarre superficial. Si se dan cuenta, aquí es como si estuviéramos mirando dentro de la boca del bebé. Entonces, miren que el pezón está en la parte de adelante de la boca. Es decir, ahí abajito se alcanza a ver la lengua que está encima de las encías del bebé. Pero si se dan cuenta, hace fricción con el pezón. Imagínense ustedes que es que como si les hicieran pellizquitos, pellizquitos, pellizquitos todo el tiempo en el pezón. Obviamente es muy doloroso. Primero, va a ser muy doloroso para la mamá. Y segundo, en el pezón solamente están los conductos de salida a la leche. Ahí no, es como un pitillo, ¿cierto? El líquido, cuando yo suelvo por un pitillo,
el líquido está en el vaso y no está en la puntita del pitillo, es exactamente igual. La leche está en el pecho, no está en el último pedacito del pezón. Entonces, cuando hay un agarre superficial suele ser, primero, muy doloroso y segundo, no es eficiente porque no sale tanta cantidad de leche. ¿Cómo debe ser un agarre? Un agarre debe ser profundo, como el que vemos en la imagen de la mitad. Si ustedes se dan cuenta, el pezón llega casi hasta la campanita del bebé. Y entonces el bebé va a hacer presión con su lengua, pero miren que no hace la presión en el pezón, sino hace la presión muy atrás de la areola. Casi podríamos decir que toca el pecho, limitando con la areola. Porque la glándula mamaria, las bolsitas, los alvéolos que contienen la leche se encuentran ahí en el pecho. Si un bebé logra un agarre profundo como este, seguramente le va a salir mucho más leche. Y si se dan cuenta el pezón, podemos decir que está un poco bailando dentro de la boca. ¿Sí ven? Que no. Entonces no hay tanta fricción y no va a hacer daño. Entonces, si yo pudiera ver dentro de la boca de mi bebé, así estaría el pezón. Muy adentro, él con su boca muy abierta para poder sacar mucha leche. Y la imagen de la izquierda, lo que vemos es cómo podríamos lograr un buen agarre, y esto es importante practicarlo cuando estamos en embarazo aún. Si se dan cuenta, aquí está el pecho, ahí se alcanza a ver en la parte de arriba el dedo pulgar de la mamá. La mamá hace presión con el dedo pulgar para lograr que la puntica del pezón apunte hacia arriba. Si se dan cuenta, el pezón no va derecho a la boca del bebé, sino va hacia arriba, como si quisiera tocar el paladar del bebé. Y el bebé está ligeramente mirando para arriba, porque eso que facilita, hagan ustedes el intento, ¿cierto? Si yo me voy a tomar un vaso de cualquier cosa de agua, si yo tengo un poco estirado mi cuello hacia atrás, paso muy fácilmente. Si por el contrario tengo mi barbilla un poco más pegada al pecho, va a ser imposible tragar esa agüita, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que tratar es que el bebé esté con su cuello un poco tirado hacia atrás y que esté así como si estuviera mirando a la mamá. Entonces, ¿qué hacemos? Con la punta del pezón podemos hacer cosquillitas entre la nariz y el labio superior del bebé. Eso lo que hace es estimularlo para que abra la boca, y cuando abra bien la boca, con la mano ayudamos a meter el pezón y la areola hasta donde más podamos para que sea un agarre profundo. ¿Eso qué requiere? Requiere práctica, ¿cierto? Práctica de los dos, de la mamá y el bebé. Puede pasar, y pasa muchas veces, que los recién nacidos chiquitines y una mamá con un pecho muy grande suele costar un poco de trabajo, pero a medida que van pasando los días, se adaptan completamente. Entonces es un tema de ensayar, y si el bebé se agarra mal, tenemos que despegarlo. Normalmente lo que hacemos es con el dedo meñique, lo metemos en la comisura del labio del bebé y despegamos y volvemos a hacer el ensayo hasta que lo logremos. Porque si dejamos que un bebé se agarre, como lo vemos a la derecha, con un agarre superficial, suele ser muy doloroso. El bebé se va a poner bravo, se va a irritar porque no le va a salir casi leche, y además la mamá al otro día va a estar muy herida. Aquí lo vamos a ver más a profundidad. Entonces miren cómo vemos, la cabeza queda a la altura y enfrentada al pecho de la mamá, es decir, la cabecita queda mirando para arriba. La nariz debe quedar tocando el pecho. Muchas veces nos da miedo, encontramos a las mamás que les da miedo que el pecho y la nariz queden muy pegaditas, porque pareciera que el bebé no va a tener cómo respirar. Pero si ustedes se dan cuenta, las naricitas de los bebés son achataditas, y son achataditas por una razón, y es para permitir que por ahí entre y salga el aire. La boca está abierta en su máxima amplitud posible. Entonces, un agarre profundo es una boca muy abierta. Eso lo puedo ver yo con mi bebé pegado al pecho, o inclusive la persona que me está acompañando me puede ayudar a validar que la boca esté bien abierta. Porque es muy importante mirar que el labio superior esté como de pescadito y que el labio inferior también esté de pescadito. Pero si yo estoy amamantando, suele ser muy difícil yo revisar el labio inferior. Entonces es importante que tengamos ayuda para validar que ese labio nos está quedando bien.
El pezón no se siente dolorido ni sale deformado con forma de barra labial al finalizar de la toma. A veces, y eso es un dato importante, cuando el pezón sale como estripado, digámoslo así, nos damos cuenta que el bebé está haciendo mucha presión y seguramente ahí tendremos un caso de un agarre superficial. Entonces, siempre preguntamos a la mamá, cuando la mamá llega con dolor, siempre le preguntamos cómo te sale el pezón. Y es importante que miremos, que revisemos que después de la toma el pezón siga conservando su redondez, digámoslo así, ¿cierto? Si el pezoncito sale estripado, pues quiere decir que el bebé está haciendo presión donde no lo debe hacer. La lengua envuelve el pezón por debajo. Aquí se alcanza a ver la lengüita porque los bebés sacan la leche con el movimiento de su lengua. Entonces la lengua es muy importante fisiológicamente para el tema de la lactancia, para succionar, porque la leche se saca con la lengüita. Entonces es importante, la mamá puede sentir. Inclusive a veces lo que hacen es que con el dedo de la mamá lo introduce en la boca del bebé y puede sentir cómo está acomodando el bebé su lengüita. Si la lengüita, digámoslo así, arropa el dedo, es que la lengüita está bien ubicada. De un bebé que no ubique bien la lengüita, se pueden hacer una serie de ejercicios para que empiece a ubicarla bien. Entonces, dense cuenta que todo tiene solución, pero tenemos que verlo en el momento que es. Cuando un bebé está mamando, no se deben de escuchar chasquidos, pero sí debo escuchar que el bebé está tragando. ¿Un chasquido qué es? Un chasquido es porque si ustedes se dan cuenta en esta ilustración, el bebé crea un vacío perfecto con el pecho. Es decir, cuando hay un buen agarre, no hay por dónde entrar el aire. Pero cuando el bebé no está bien agarrado, puede haber entrada de aire y vamos a sentir un chasquido. Entonces, cuando escuchamos chasquido, cuando el pezón sale en forma de labial, son alertas que tenemos que ir revisando. Las mejillas se ven redondeadas y sin hoyuelos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos tragan, se les inflan las mejillitas, no les hacen así, no se les chupan. Porque que la mejilla se chupe para adentro quiere decir también que está haciendo una presión inadecuada para sacar la leche. Entonces, todo esto que yo les estoy contando no es que tengamos que aprendernos de memoria, ¿cierto? Sino sencillamente lo que queremos decirles es, si hay algo que te suena que no está funcionando bien, por ejemplo, el dolor en el pecho, el dolor es un aviso de que algo no está funcionando bien. Si algo no te está funcionando bien, estás con dolor, busca ayuda, ¿cierto? No es necesario que nos aprendamos cuáles son como todas estas alertas que tenemos que tener, pero sí es necesario saber que la lactancia no debe doler, ¿cierto? En el momento que duela hay que buscar ayuda. Y esta otra diapositiva nos parece muy importante porque siempre solemos pensar que la única posición para dar pecho es la posición 1. Si se dan cuenta, la posición 1 es la que conocemos como cunita, pero hay variedad de posiciones. Y se van a dar cuenta que entre más crezcan sus bebés, mamá y bebé va a encontrar su propia posición y su posición preferida. Hay bebés que se encaraman por encima de la mamá y toman pecho, hay bebés que les gusta acostados, hay bebés que les gusta parados. Van a darse cuenta que eso es un tema de familia. Cada familia decide cuál es su mejor posición. Pero nos gusta mostrar estas diferentes posiciones para que no nos cerremos a que solamente puede ser en cunita. De ser la posición de cunita, que es la 1, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si pueden ver aquí en la diapositiva, van a ver que hay una rayita verde. Hay una rayita verde que pasa por la orejita, el hombro y la cadera del bebé. ¿Esto qué quiere decir? Que la orejita, el hombro y la cadera del bebé tienen que estar alineados para que el bebé esté cómodo, ¿cierto? Por el contrario, la última imagen, que es la misma de cunita, que tiene una cruz, dense cuenta que está el cuerpo del bebé mirando para arriba y el bebé con la cabeza mirando para el lado. ¿Qué va a causar esto? Pues lo mismo que nos causaría a nosotros tomarnos el mismo vaso de agua con el cuerpo para un lado y la cabeza para el otro, que sencillamente no va a ser nada cómodo, ¿cierto? Ni para el bebé y en este caso tampoco para la mamá, porque suele haber muchos jalones, porque es lógico que el bebé trate de enderezar su cabecita para estar cómodo.
Entonces, esta posición, ¿cómo se corrige? Se corrige fácilmente como la posición número 1 y es volteando el bebé, que la barriga de bebé quede contra barriga de mamá. ¿Qué es importante de esta primera posición? Que miremos, por ejemplo, esta mamá está apoyando su hombro en el portabrazos, tiene una almohadita detrás y tiene una banquita para sus pies, porque solemos, sobre todo las primeras semanas, darle prioridad a que el bebé se pegue y nos olvidamos que nosotras tenemos que estar cómodas. Entonces puede haber micos, dolores, torceduras en la espalda que no son apropiados para este momento que vamos a estar pegados al bebé tanto tiempo. Entonces tenemos que buscar comodidad. Muchas veces no nos damos cuenta. Ahí es donde necesitamos los ojos de un amigo, de la persona que nos está acompañando, para que nos ayude a estar cómodas y nos diga, relaja los hombros, que nos ayuda a buscar una cajita o un banquito, cualquier cosa para acomodar bien los pies, que no nos queden las rodillas colgando, que los codos no nos queden sin apoyo, así como cuando estamos en las oficinas y nos hacen como todo ese estudio para ver que nuestro escritorio concuerda, así mismo también tenemos que hacer cuando amamantamos. La posición 2, que se llama posición de rugby, porque es como los jugadores de rugby cargan el balón, es ideal cuando tenemos o gemelos o lactancia en tándem, que lactamos a dos bebés para poner uno a un lado y el otro al otro, o cuando hay herida de cesárea, porque si se dan cuenta, en la posición número 1 el bebé estaría sobre la herida, en la posición número 2 el bebé no toca la herida. Entonces esta posición es muy adecuada y descansada para las mamás que han tenido cesárea, pero si se dan cuenta es igual, su orejita con su hombro, con su cadera están alineadas. La posición 3 suele dar mucho miedo, porque decimos, pero ¿cómo va a tener a mi bebé ahí si él todavía no sostiene la espalda? Pero si revisamos esta imagen, vemos que la mamá con su mano sostiene en forma de C su cuello, ayudándolo para que toda su columna esté derecha. Esta posición es ideal para los bebés prematuros, para los bebés canguros y cuando tenemos problemas para encontrar un agarre profundo, porque esta posición hace que el bebé esté mirando un poco más para arriba y eso permite que abra más la boca y que el agarre sea profundo. Entonces esta posición todas las mamás deberíamos de aprenderla porque en algún momento nos puede ayudar mucho. La posición 4, que llamamos posición biológica, y se llama posición biológica porque cuando hay un bebé recién nacido, inclusive recién salido del canal vaginal, y lo ponemos sobre el pecho de la mamá, el bebé repta a buscar el pecho solito. Entonces es una posición muy cómoda, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que la mamá esté bien ubicada con sus almohadas en codos y cabeza y el bebé está acostadito sobre la mamá en contacto piel a piel, mamando. La posición quinta, que es la posición salvadora muchas veces para la mamá, es una mamá que está acostada, que puede dormir. Muchas veces ya cuando los bebés son más grandecitos, las mamás no se acuerdan ni en qué momento dieron de mamar por la noche porque lo hacen dormidas. Entonces esta posición es muy buena para poder descansar. Y por último, vemos el agarre inadecuado del bebé, que es un bebecito con su cabeza para un lado y su cuerpo para el otro. Estas posiciones, como les digo, nos gusta mucho mostrarlas para que vean que hay diversidad de formas de poner un bebé, no solamente la cunita. Y cuando estamos en embarazo solemos pensar, porque es la posición que hemos visto, que solamente se puede acudir a esta posición. Seguramente porque en televisión, en las propagandas, en todas partes, cuando vemos es esta posición única, pero la idea es que se den cuenta que hay muchas y muchas posiciones para poder dar pecho adecuadamente. Cuando estamos preparando la llegada del bebé, esta es de las informaciones más importantes que tenemos que tener y que tenemos que entender. Y es cómo el cuerpo funciona perfectamente y se sincroniza perfectamente con nuestro bebé para producir leche. Los pechos son como una fábrica que trabaja bajo la ley de oferta y demanda. Mientras más le pedimos, más producen. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más pego a mi bebé, más leche voy a producir. Por el contrario, si yo no lo pego lo suficiente o lo pego muy poco o reemplazo tomas de pecho por tomas de biberón, seguramente el cuerpo entiende que no hay necesidad de producir más y empieza a bajar la producción.
Entonces, cuando un bebé, vamos a ver el punto 1, cuando un bebé se pega al pecho, empieza el principal estímulo, que es la sensación de succión en el pezón. Aquí se envía un mensaje a la hipófisis, que es donde encontramos la prolactina, todas las hormonas que intervienen en este proceso tan bonito, y sencillamente lo que le dice al cuerpo de la mamá es, mamá, hay un bebé mamando, tenemos que producir más leche. Y se produce el aumento de producción. Esto estimula la prolactina a los alveolos, a los lobulillos, la producción de leche, y lo único que tenemos es que hay un aumento de la producción. Hay otra hormona que interviene aquí que es muy importante y es la oxitocina, que trabaja de la mano con la prolactina. Y la oxitocina lo que hace es sencillamente hacer el proceso de contraer toda esa glándula para que se expulse la leche, ¿cierto? Entonces miren que es un continuum que funciona perfectamente. A medida que el bebé se pega, la mamá, el cerebro, la naturaleza entiende que necesita producir y produce más leche. Y esta es una pregunta que es muy usual en las mamás. Ya sabemos que la producción funciona a oferta y demanda, es decir, si yo pego a mi bebé desde la primera hora, desde el primer momento que lo tengo, la lactancia empieza a fluir perfectamente con la primera leche que sale, que es el calostro, y más o menos al cuarto o quinto día se da la bajada de la leche o la subida de la leche, y es la misma leche que empieza a madurar un poco, ¿cierto? Pero esto es muy importante porque una de las principales dudas que tenemos como mamá es cuánta leche debe consumir mi bebé. Y lo único que tenemos que saber ahora para prepararnos para el día de su nacimiento, para prepararnos para la llegada del bebé, es que el primero, el segundo, el tercer día, mi bebé solo necesita goticas. ¿Goticas de qué? De calostro. Entonces aquí nos gusta mostrar esta ilustración que solamente dice que el primer día solamente necesita algunas gotas, muy frecuente, necesitamos pegar al bebé muy frecuentemente, pero no necesitamos que nos salga un chorro que no va a salir porque el bebé chiquitín no tiene estómago para un chorro de leche, tiene estómago para goticas. Es así como empieza. El primer día solamente recibirá como el tamaño de una aceituna y va creciendo poco a poco su estómago, ¿cierto? Aquí podemos ver ilustrativamente cómo va creciendo el estómago. Eso es muy importante. Otro dato importante que son las estadísticas, ¿cierto? Encontramos mamás que con miedo a no ser buenas lecheras, porque mi mamá o mi tía no fue capaz de dar leche, no pudo, no tenía, entonces quiere decir que yo no soy buena lechera. Pero ya sabemos cómo funciona la producción de leche, funciona a oferta y demanda. Es decir, no tiene que ver la genética, no quiere decir que si mi tía no dio, yo no vaya a dar, no quiere decir que si mi mamá no me dio, no vaya a dar. Estadísticamente, solo el 2% de las madres realmente no pueden producir suficiente leche para su hijo, es decir, sí pueden producir, pero de pronto no lo suficiente. Solo el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos 100 mamás en este momento con bebés, solamente 2 tendrán de pronto la necesidad de complementar. El resto podrán dar de mamar como quieran y con todo y cumpliendo con todas las necesidades de su bebé. Entonces, esto es un dato muy importante porque no lo tenemos claro y es todas las que estamos en capacidad de lactar y realmente problemas para amamantar tienen muy poquitas verdaderas dificultades. Las investigaciones concluyen que la falta de confianza en sí misma y en su capacidad de amamantar hace que más del 60% abandonen la práctica de la lactancia materna antes de que su hijo cumpla el primer año de vida. Y como ya nos dimos cuenta, la Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios que dice que si amamantamos a nuestros hijos por lo menos 2 años, los ayudamos a prevenir riesgos de innumerables enfermedades. Entonces, es muy triste que antes del primer mes de vida dejemos de amamantar solamente por no tener confianza en cómo funciona este proceso de lactancia y en no buscar ayuda. El mensaje está claro, el mensaje es tu mamá que estás gestando, seguramente tienes toda la capacidad para lactar. Si llegas a tener alguna dificultad, busca ayuda, que todo se puede.
Los factores que afectan la lactancia, como ya lo vimos, es el desestímulo y falta de apoyo, ¿cierto? Muchas veces encontramos que las personas en nuestro entorno que más nos quieren, desafortunadamente, con todo el amor del mundo, pero son las que más desestimulan la lactancia. No te levantes, ven, yo le doy biberón, debe ser que tiene hambre, ven, yo le doy el biberón, comprémosle la fórmula porque es que veo que está llorando. Por eso es importante que a estas charlas acudan con su familia, porque cuando tenemos familias empoderadas y familias informadas, realmente fluye mucho mejor todo el proceso de lactancia. Cuando obviamente la mamá trabaja fuera del hogar, son mamás muy empoderadas, son mamás valientes que tratan y tratan y tratan y a pesar de todo extraen su leche para dejárselas a su bebé, pero no es fácil. La cultura del biberón, obviamente, a pesar de que no es cierto, encontramos que muchas veces pensamos que dar un biberón es mucho más fácil, pero no contamos que el biberón toca prepararlo, tener agua potable, tener medidor, calentarlo, esterilizarlo. En cambio, el pecho está siempre a disposición del bebé. El rechazo social de la lactancia en pública, a pesar de muchas campañas que hay actualmente, todavía encontramos mamás que se avergüenzan o se sienten mal o el medio ambiente y el entorno las hace sentir mal por amamantar en pública. La falta de modelos confiables de lactancia y obviamente la comercialización indebida de las campañas productoras de fórmula infantil. Hay muchas mamás y familias que realmente creen que es mucho mejor la leche de fórmula que su propia leche, que la leche que produce la misma especie humana, ¿cierto? Y esto lo ha hecho la publicidad. Encontramos familias, y yo encuentro muchas familias que prefieren dejar de comprar ciertas cosas por comprar la leche de fórmula, porque en la propaganda dice que los hijos van a ser más inteligentes, que son genios porque la leche tiene esto y tiene lo otro. Entonces es muy triste que la publicidad nos haya llegado hasta allá. Y creo que ya vamos a terminar. Este último círculo nos gusta mucho entenderlo y me gustaría que le tomaran foto, a pesar de que después nos entregan las memorias de esta charla, pero es súper importante tenerla como en el celular y tenerla siempre a la vista, y es el círculo vicioso de la producción. Y es cuando yo pienso que no tengo suficiente leche, porque veo que mi bebé llora, porque la vecina me dijo, porque sentí los pechos blandos, entonces digo, de pronto mi bebé quedó con hambre y voy y le doy un biberón de fórmula artificial, ¿cierto? Para complementar. ¿Qué pasa? El cuerpo ya entendió que no necesito fabricar esa toma y ¿qué pasa? Empieza a bajar la producción. Los pechos no se vacían de forma frecuente, reemplazo tomas de mi leche por tomas de biberón y el cerebro no recibe señales sobre la verdadera amante del bebé. Entonces, efectivamente, en este caso, ¿qué pasa? Que la oferta de leche baja, porque el cuerpo humano, mi cuerpo, el cuerpo de la mamá, tiene que defenderse de una sobreproducción. Si yo veo que mi bebé no está tomando, pues yo sencillamente dejo de fabricar eso para evitarme una congestión, ¿cierto? Entonces, miren que es un círculo vicioso. Cuando empiezo a ofrecer una toma, a quitar una toma de pecho y reemplazarla, sencillamente el cuerpo empieza a adaptarse y empieza a bajar la producción. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo llamamos el círculo vicioso de la producción, que es pensar negativamente sin información que no estoy produciendo leche y efectivamente este círculo empieza a correr. Pero también tenemos el círculo virtuoso, que es cuando tenemos suficiente información y sabemos que hay días en que el bebé necesita más leche. Sé que el bebé está creciendo y sé que se va a pegar más frecuentemente. Eso suele pasar y pasa mucho como en el día 15 del bebé, el día 17, el día 20, ¿cierto? Que los bebés empiezan a pegarse un estironcito. Entonces el bebé necesita y empieza a pedir más frecuentemente leche. Si yo sé que él está pidiendo más leche porque efectivamente necesita aumentar la producción y yo obedezco a su necesidad y lo pego, en 1 o 2 días mi cuerpo va a empezar a sobreproducir para satisfacer a ese bebé. Entonces miren que así como funciona para un lado, funciona para el otro. Pero lo importante de esto y lo que quiero que sepan es que también cuando yo he caído en este círculo de quitar tomas, también puedo fácilmente aumentar la producción haciendo estímulos, pegándolo más frecuentemente. Tiene reversa. Podemos hacerlo.
Eso en cuanto a cómo funciona la producción, ¿cierto? Y por último, vamos a ver algo muy importante y es una pregunta frecuente y cuando estamos embarazadas decimos, ¿cómo voy a saber si mi bebé está quedando completamente lleno o cómo voy a saber cuando tengo hambre? Esto es una característica, pero además, o sea, sabemos que cada bebé es diferente, pero estas señales son comunes para todos los bebés. Entonces, aquí vemos ilustraciones de diferentes bebés cuando están dormiditos, pero cuando empiezan ya a mover la boquita, a mover las manos, a buscar, es el momento de pegarlos al pecho. Cuando un bebé ya entra en su etapa de llanto, es una señal tardía de hambre, ¿cierto? Entonces, cuando los pegamos y ellos ya están llorando, suele ser mucho más difícil pegarlos porque están desesperados, así como cuando está uno con mucha hambre y come con rabia, ¿cierto? Entonces tenemos que evitar eso y tenemos que anticiparnos al llanto, anticipándonos al hambre. Cuando empezamos a ver que nuestro bebé se empieza a mover, miren que en la figura de donde dice alerta tranquila, es un bebé que se empieza como a meter las manitos en la boca, como a mover la cabecita, entonces ese es el momento para buscar pegarlo. Y unido a eso, ¿cómo sé yo que mi bebé está quedando bien alimentado? Porque yo lo pego igual que me dice todo el mundo, pero ¿cómo sé realmente que está quedando bien alimentado? Entonces, un bebé que está bien alimentado es un bebé que hace popó, más o menos 1 o 2 veces al día, ¿cierto? Un bebé bien alimentado hace popó. Los primeros días expulsa su meconio, que saben que es ese popó melcochudo que sale los primeros días, ya después más o menos al cuarto o quinto día el popó empieza a cambiar, pero un bebé que se alimenta bien, que toma suficiente leche, es un bebé que está haciendo todos los días popis, que orina, ¿cierto? El primer día, un bebé pequeñito recién nacido, le podemos cambiar un pañal de orina, ¿cierto? El segundo día ya va a ser más pipí, le podemos cambiar dos. Hasta el sexto día más o menos va aumentando un pañal, es decir, el sexto día le podemos cambiar 6 pañales y de ahí para adelante, más o menos en promedio, les cambiamos 6 pañales de pipí y más o menos 2 o 3 popó al día. Eso es un dato muy importante, ¿cierto? Porque cuando hay una mamá angustiada porque dice, es que mi bebé llora mucho, bueno, pero está haciendo popó, tiene buenas deposiciones, sí, bueno, entonces es un bebé que está comiendo bien. Los bebés recién nacidos, su primera semana normalmente bajan un poco de peso, ¿cierto? Es normal que bajen de peso, bajan más o menos entre el 7 y el 10%, pero al empezar la segunda semana ya ellos tienen que empezar a subir su peso. Es decir, que al mes de nacidos pueden estar pesando más o menos lo mismo que con el peso que nacían, ¿sí? ¿Qué señales de alerta puedo reconocer yo? Que no haga popó, que no haga pipí, que está muy irritable, que sea un bebé que llore y llore todo el tiempo, o por el contrario, un bebé muy adormilado. Cuando los bebés están muy dormiditos, pues obviamente comen mucho menos y se vuelve también un círculo vicioso, ¿cierto? Un bebé que come menos es un bebé que no logra su producción suficiente y un bebé que no se está alimentando bien. Entonces, esos son señales que nos sirven, señales de alerta. Aquí sencillamente lo que ponemos es diferentes métodos para darles la leche a los bebés cuando no podemos pegarlos al pecho. La primera es en cucharita, la segunda es en jeringa, vasito o sonda. ¿Por qué nos gusta presentarles esto? Porque es importante que como mamás y familias sepamos que hay diferentes métodos para darle la leche al bebé, no solamente el biberón. Y por último, hablamos de la segunda noche porque muchas veces nuestra primera noche es en la clínica, ¿cierto? Entonces nos sentimos tranquilas y seguras porque tenemos al médico, a la enfermera que nos puede ayudar, pero la segunda noche, que es el primer día en la casa, suele dar un poco más de miedo, ¿cierto? Lo que tenemos que tener en mente es que nuestro bebé hace unas pocas horas estaba en nuestro vientre, se sentía seguro, estaba nadando, no conocía el oxígeno, no tenía pañales, no tenía ropa, no escuchaba tanto de ruidos. Entonces es obvio que el bebé tenga cierta sobreestimulación y pueda presentar cierta irritabilidad. El bebé quiere estar en el pecho todo el tiempo y la mamá se afana porque ya no está en la clínica y mi bebé está pegado todo el tiempo, entonces quiere decir que no estoy dando suficiente leche. No, sencillamente es un bebé que quiere estar con su madre porque es su sitio conocido, porque él acaba de salir de nuestro cuerpo y conoce nuestra respiración, conoce nuestro olor,
conoce nuestra voz, conoce todo lo nuestro, cómo suena nuestro corazón, conoce cómo suena nuestro estómago. Entonces él necesita sentirse seguro y es muy importante que esté pegadito a nosotros. Entonces esa segunda noche suele ser a veces un poco más difícil porque estamos solas. La mamá está cansada después del día de su parte. La madre supone que el bebé se muere de hambre y ella no tiene leche. Eso es una de las grandes suposiciones y de los grandes terrores de la segunda noche. Y los opinólogos dicen, tiene hambre, no le alcanza, es manipulador, se está malcriando, déjelo dormir solo, no la va a dejar descansar. Entonces, esta segunda noche para mí suele ser más retadora que la primera noche, ¿cierto? Aquí sencillamente resumimos qué sucede. El bebé se despierta, se siente solo, con frío y desprotegido. Es un bebé que no está acostumbrado a estar lejos de su mamá, entonces obviamente pide a gritos, a llanto, estar cerquita de su mamá. Él no puede organizarse por sí mismo, él sencillamente lo único que le da seguridad es el calorcito de los brazos de su mamá, quiere regresar a casa al útero. Lo más cercano al útero es el pecho. Recuerden que les contaba que hay muchos estudios que muestran cómo el olor del pecho es el mismo olor del útero, entonces les produce tranquilidad a ese bebé. Se trata de un bebé con un sistema nervioso central inmaduro y sobreestimulado. Recuerden que ellos nunca han usado ropita, pues no sé si alguna de ustedes ha usado un pañal, pero un pañal es súper incómodo. Entonces es un bebé que venía de estar libre a respirar, estaba en el agua, ahora tiene que respirar, manejar el oxígeno, tiene que succionar leche, tragar, comer, pues tiene que hacer una cantidad de cosas que obviamente antes no hacía. Entonces es un bebé que lo único que necesita es los brazos y el pecho y el amor de la mamá. Entonces vamos a la primera pregunta que nos hicimos. ¿Qué necesita un bebé recién nacido? Solo te necesita a ti, necesita tus brazos, tu amor, tu pecho y tu leche. La receta para producir leche es 10 libras de confianza en ti, 10 libras de paciencia y amor, mezclar todo con información y apoyo. Ya, yo creo que terminamos. Qué pena, al final lo hice un poquito rápido, pues pensando en el tiempo de ustedes también. Por último, les cuento quiénes somos la Liga de la Leche. Somos madres que apoyamos a otras madres y en Colombia estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Popayán y muchos otros municipios. Ofrecemos apoyo, sea por WhatsApp, sea por Facebook o sea por nuestro propio teléfono. Creo que ya, esto es lo que somos la Liga de la Leche. Yo creo que Eugenia ya, pues teniendo en cuenta el tiempo, estos eran como los únicos datos. Si quieren, damos paso más bien a las preguntas si hay. Hola Mónica, buenas noches para todos. Sí, por aquí en el chat tenemos varias preguntas. Por aquí nos preguntaron que cuándo podían ver la grabación. Pues les informamos que nosotros desde Aúna Ideas les estamos enviando próximamente el link donde los direcciona a nuestro canal de YouTube, Clínica Las Américas Aúna. Ahí van a encontrar las grabaciones de todas las conferencias de la Liga de la Leche. ¿Listo? Aquí nos dicen qué implica que el bebé pueda o no estar rozando el pecho con la barbilla, ¿en qué casos varía? Yo lo que entiendo de la pregunta es, estamos hablando de agarre, ¿cierto? Entonces, uno de los indicadores que el bebé está bien agarradito es cuando su nariz y su barbilla está tocando el pecho. Obviamente, la fisionomía de cada bebé es diferente y la de cada pecho también. Es diferente un pecho pequeño que un pecho grande. Puede pasar que la barbilla no quede completamente pegada al pecho, puede pasar que sea un bebé que tenga su barbilla un poco más retraída, ¿cierto? Lo que va a ser siempre importante y que no puede faltar es que el agarre sea profundo. No pasa nada si su barbilla está un poco metida, normalmente hay bebés que nacen con su barbilla un poco retraída, pero el ejercicio de mamar y el mismo tiempo va haciendo que maduren también sus músculos y que vaya yendo un poco para adelante. Pero lo más importante es que el agarre sea profundo y que la mamá no tenga dolor. Gracias, Mónica. Dice, ¿qué tan bueno es la almohada en forma de dona para la lactancia? Pues no es necesaria, como dijimos, ¿cierto? A algunas mamás les funciona bien, a algunas mamás no les funciona tan bien. Tienes que probar, tienes que ensayar. Dependerá de qué, por ejemplo, de la altura de la mamá, ¿cierto? Si es una mamá muy alta, que tiene el tronco muy alto, pues a veces ayuda a tener este pan de horno, pues esta almojábana, no sé cómo le llamen,
que lo que hace es ayudar a que el bebé quede un poquito más para arriba, ¿cierto? Entonces todo depende, no es necesaria, hay algunas mamás que les favorece, pero lo más importante es que tú puedas ver que tu bebé está con el cuellito libre para tragar y que su cuerpo está pegadito al tuyo, es decir, que mantiene la oreja, hombro y cadera, eso es lo más importante. ¿Qué tan cierto es que debemos preparar el pezón para la lactancia? Por ejemplo, estirar y torcer. Pues como lo vimos, no hay necesidad de preparar, ¿cierto? Encontramos muchos mitos y realmente son mitos, por ejemplo, bañarse con estropajo, bañarse con vino tinto, estirarlo para un lado y para el otro. No hay necesidad, el mismo cuerpo se prepara. Inclusive hay un estudio que hicieron que a mí me parece maravilloso y es, cogieron una mitad mamás que se hicieron preparación y mitad de mamás que no se hicieron preparación. Y cuando juntaron los grupos les fue igual. No hay necesidad de prepararlo. Esas preparaciones lo único que hace es poner un poco más de carga y de estrés sobre la mamá. No hay que prepararte diferente a lo que el mismo cuerpo y la misma naturaleza se va preparando. En caso de necesitar asesoría con la Liga de la Leche, ¿a qué número podemos pedir la cita? Yo creo que aquí en la presentación, en la última diapositiva, ¿cierto, Eugenia? Ahí está toda la información. Nos puedes ubicar cuando nazca tu bebé, cuando tengas algún problema, pregunta, consulta, cualquier cosa. En la presentación ahí está todos los datos de la Liga de la Leche, inclusive en la página de internet encuentras también todos los teléfonos de todas las líderes. Bueno, pues por aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna relación en la producción de leche y el tamaño de los senos? Al comienzo del embarazo, mis senos eran enormes, pero ahora están pequeños, 37 semanas. No, no hay ninguna relación. No hay ninguna relación. Podemos mira, el pecho está compuesto de varios, digámoslo así, no solamente es glándula mamaria, ¿cierto? También tiene un alto porcentaje de grasa. Normalmente las personas que son más pucheconas, digámoslo así, tienen más contenido lípido, es decir, más grasa en su piel, digámoslo así, no en la glándula mamaria. No va a importar, no importa, una mamá de pechos pequeños puede dar de lactar igual que una mamá de pechos grandes, el tamaño no importa. Si mi pezón es pequeño e invertido, solo cuando lo estimulo se pone firme y salido. No hay problema cuando nazca el bebé. El estímulo del bebé me puede sacar bien el pezón. Totalmente, mira, el pezón y la areola y el pecho que le va a servir a tu bebé es el tuyo, no el de ninguna más, ¿cierto? Los pezones invertidos, si alguna no sabe qué es un pezón invertido, es que no está para afuera, sino está para adentro, normalmente con la succión tiende a salir. Pero lo más importante de esta pregunta es que el bebé, como ya vimos, no se pega del pezón, se pega de la areola. Entonces no importa si el pezón es grande, chiquito, hundido, salido, gordo, flaco, no va a importar, porque el bebé tiene que pegarse desde la areola. Cuando el pezón es invertido, a veces puede costar un poquito de trabajo y puede requerir un poquito de práctica para pegar bien al bebé. A eso te ayudamos, pero vas a darte cuenta que al pasar de los días va fluyendo y el pezón también va a salir. Bueno, ¿se pueden usar pezoneras? ¿En qué caso? Mira, las pezoneras las recomendamos en casos muy especiales. Por ejemplo, cuando hay un bebé que que está pegado de biberón y es una mamá que quiere retornar a la lactancia, entonces hacemos como una transición entre biberón, pezonera y pezón, ¿cierto? Pero inicialmente obviamente dependerá de cada caso, pero no lo recomendamos porque cuando hay una mamá herida en el pezón, se pone la pezonera, igual va a seguir habiendo fricción, no ayuda a sanar las heridas y por el contrario al bebé le cuesta mucho más trabajo sacar la leche porque tiene que, además de succionar el pecho, tiene que succionar la pezonera. Entonces, la verdad, en algunos casos las usamos, pero nos gusta más siempre tratar de hacerlo desde el inicio de la forma natural, que es pegándolo al pezón directamente.
Bueno, Mónica, gracias. Por aquí hay una pregunta. Más adelante vamos a tener una conferencia que es todo el tema del banco de leche, pero si le puedes dar una respuesta pues corta. Claro. Buenas tardes. A la semana que tuve a mi bebé ya estoy teniendo mi banco de leche. ¿La nutrición que hay en la leche refrigerada es igual o diferente a la leche succionada inmediatamente por mi bebé? Es diferente, ¿cierto? Porque muchas moléculas se tienden a romper en el proceso de congelación, como cualquier alimento, ¿cierto? Es mucho mejor el alimento fresco que el alimento congelado, pero de todas maneras, si viene siendo siempre, 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 es mucho mejor, así esté congelado, es mucho mejor la leche materna que cualquier fórmula. Eso tienes que tenerlo siempre en la cabeza, siempre, por cualquier proceso que haya pasado, siempre la leche materna va a ser mejor. Pero obviamente lo recomendable es que si tenemos a nuestro bebé, pues le demos leche fresquita directamente del pecho. Si va a cambiar en el proceso de congelación, en el proceso de descongelación, hay moléculas que se rompen, pero siempre va a ser buena la leche materna. Gracias. Hola, mi bebé tiene 15 días de nacida. Me ha dado mucha dificultad pegarla directamente al seno. Mi apoyo de pezonera. ¿Eso no estimula la producción? Sí, sí la estimula, pero la estimula, digamos, en menor proporción porque el estímulo a través de la pezonera es diferente al estímulo directamente del pecho. No sé si me quieras escribir, si hablamos, si vas a un grupo de apoyo de la Liga de la Leche, que ahí te podemos ayudar en persona, inclusive en la Clínica de las Américas también tenemos grupo de apoyo para verte en persona, que es mucho mejor, y ayudarte con el ejercicio de pegar al bebé a tratar de hacerlo sin pezonera. Bueno, yo quisiera, Mónica, antes de despedirnos y de cerrar el grupo, con una última pregunta, y es, ¿cómo actuar? O sea, ellas cómo deben actuar o cuáles son esos signos que les hablan que hay eh, pues que hay un riesgo de mastitis, que hay o sea, como todos esos riesgos que pueden tener, qué criterios ellos deben tener de una congestión, esa era la palabra, estaba tratando de recordarla, de una congestión mamaria, o sea, qué signos deben tener ellas, pues deben estar alertas y cómo actuar en ese caso. Listo, entonces, señales de mastitis o congestión o sobreproducción, ¿cierto? Normalmente el cuerpo lo que hace es sincronizar la oferta y la demanda del bebé, pero hay casos, por ejemplo, es muy usual cuando las mamás empiezan a hacer banco de leche, que empiezan a sobreestimular el pecho y tratar de sacar y sacar y sacar, entonces el pecho a los 3 días empieza a sobreproducir y esta sobreproducción puede causar una obstrucción en cualquier conducto o sencillamente pueden empezar esos, no sé si las que ya han tenido se sienten que a veces se sienten como unas bolitas en el pecho y esto puede llegar a congestión y puede llegar a producir una infección, inclusive una infección, ¿cierto? Entonces, una sobreproducción es sencillamente sentir el pecho tan cargado, tan cansado, inclusive a veces enrojecido, que puede doler y puede terminar en una mastitis. ¿Cuáles son las señales de alerta, cierto? La mastitis tiene varias señales de alerta. Primero, sentir la congestión o un dolor que antes no has sentido. Tener algún bultico en el pecho, tener enrojecimiento, que me levanté y vi que tenía aquí un rojito y me pasé la mano y sentí un bultico y pasaron 3, 4 horas y no se me ha pasado. Y ya más avanzadito puede dar como muchos síntomas de gripa, pareciera como una gripa, entonces puede dar fiebre, puede dar cansancio, esos son los síntomas de alerta. Cualquier enrojecimiento, cualquier bulto que sientas, cansancio, sobrecansancio, porque de por sí una mamá con un bebé recién nacido está cansada, o fiebre, esos son señales como que tenemos que tener de alerta. El primer manejo es casero, ¿cierto? Es ponerte hielo y tratar de, con masajes, poder quitar esa obstrucción que tenemos y poner hielo sobre la zona que sintamos caliente. Normalmente con eso es suficiente, si no, ya al segundo día ya es necesario acudir al médico para revisar si es necesario medicar. Ok, y yo, la última pregunta que voy a hacer yo, y ya con esta cerramos, y es, ¿ellas deben tener alguna preparación previa antes de pegar al bebé para alimentarlo? Pues hacer algún tipo de masaje, algún tipo de ritual, pues como algo antes de pegar a este bebé.
Eso depende de cada mamá, ¿cierto? Y de la experticia que te va dando. Hay mamás que al principio necesitan hacer masaje, necesitan estar relajadas, necesitan estar en un sitio tranquila y a veces los masajes sirven para que ese reflejo de eyección, que es el que hace que salga la leche, funcione. Pero hay mamás que no lo necesitan. ¿Cuál es la recomendación? Ensaya, ensaya si el masaje te funciona. No hay necesidad de hacerlo, pero a algunas mamás les funciona. Hay mamás que pueden pegar a su bebé en seco y empiezan a chorrear leche, ¿cierto? Entonces, no hay la última palabra, no hay nada escrito, hay mamás que les funciona el masaje, hay mamás que lo pegan sin necesidad de ninguna preparación. Gracias, Mónica. Por aquí les quiero compartir un comentario que nos dejan en el chat. Nos dicen, más que una pregunta es compartir mi experiencia con la lactancia a las mamás que tuvieron por cesárea como yo. El cuerpo es tan sabio que cuando estamos lactando a nuestros bebés también nos ayuda a drenar los restos de sangre y tenemos aún en nuestro vientre. Es un gana y gana maravilloso para bebé y mamá. Ya entre ambos sanamos. Muchas gracias, Daniela, por compartir ese mensaje. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias.